Viendo despertar a la señorita Ariel teniendo puestos ítems, Luke le recomienda algunos, cayendo Sylvie desde muy alto, y Derek dice que al ser la próxima gobernante no podía ganarse enemigos, no preocupándose al tener dos hermanos y una hermana mayor que se lo impedían, dándole ciertas libertades, sintiendo una explosión cerca y Sylvie cae a gran velocidad, deteniendo un poco la caída con agua. Luke fue padreado por el jabalí, mientras Sylvie alcanzaba el ultra instinto, sacrificándose a Derek, en lo que Sylvie le mete un... Estando a salvo, viendo a su salvadora, quien despierta en una cama del Palacio de Azura diciendo que venía de Aldeabuena, solo recordando que estaba cayendo, la región de Fitoa cayó, ya no tenía hogar ni familia, y sería castigada por infiltración, pero le pondría de incógnito y lo ayudaría con su familia y vida. Tendría que usar otro nombre y apariencia hasta entonces, como Fitz. Quien lo asistiría debían encontrarse con Paimon, tío de Rudeus y padre de Luke, asistiendo a la fiesta, teniendo una reunión más tarde, llegando Gravel, hermano de Ariel, hablando de sangre real, que ya tenía pero él carecía, y tortas con frutos, sabiendo mucho de todos, recomendándole buscar un heredero, que sería el príncipe Gravel, no sabiendo mucho de Fitz, el silencioso, quien carecía de expresiones y voz, teniendo charlas nobles y de palacios, viendo como todos hablaban mal de Fitz, al no ser de la realeza, no pudiendo revelar ni siquiera su género, chocando con un noble, y Ariel canta para relajar el ambiente, aplaudiendo todo su performance, disculpándose de que la tuviera que salvar, aunque ellos le debían la vida, desde el jabalí, teniendo pesadillas en las que repetía esa caída, hablando con las divisiones reales, pero lo único que podía superar a su hermano era en popularidad, debiendo coger un pedestal fuerte, felicitando a Fitz por adaptarse, aunque los otros nobles la seguían viendo feo, preguntando por la búsqueda, pero seguían sin hallar nada al no tener el poder suficiente, invitándola a su habitación por la noche ya que le costaba dormir, así que acompañarla las ayudaría a ambas, era su recompensa viendo una obra, mientras se pasaban data de Ariel y sus espías, pensando en un golpe de estado, pero era demasiado, pensando que serían peones, aunque carecieran de influencia, al ser buena con los plebeyos podría ganar popularidad, y al no tener una guardia real, si algo le ocurría se levantaría un golpe por los soldados que la favorecieran, así que era difícil ser su enemigo, debiendo acabar con la fuente de raíz, encargándoselo a Darius, yendo a la habitación, solo iban a mimir, pero la princesa estaba actuando raro, ya que se quería conocer mejor, cayendo en la broma, dejándola en paz, aunque entre broma y broma, Lo suponía. ella también tenía sueños de aquel día donde el jabalí acababa con todos. Ella no fue la única que sufrió ese día, diciendo que podría apoyarse en alguien como lo hacía Ariel con ella, esforzándose para ser una buena guardaespaldas, incluso en sus sueños, viendo una asesina que intenta acabar con ellas, siendo muy veloz, pero Sylvie le da batalla con magia, aprovechando su habilidad y el desorden para atacar por sorpresa, pero la saca de un ventarrón, llegando Luke para llamar al médico, revelando que esa asesina se llamaba Halcón Nocturno, victimaria de muchos nobles, y por suerte el veneno no fue demasiado, significando que el enemigo estaba en el palacio, recomendándole salir del país con el pretexto académico para estar a salvo, acompañándola a Luke, librando a Fitz de su labor, ya que aprovechó su delito para hacerle chambear sin buscar a su familia, pero Sylvie se niega, era su amiga, y siempre que estuviera en problemas la ayudaría, eligiendo salvarla por voluntad propia, prometiendo convertirse en monarca. Sus subordinados juran lealtad a Ariel, a Nemo y Azura, próxima reina. Desde ese día no volvió a tener pesadillas. Apostando unos güeyes en un carruaje en el que iba Rudeus y unas minitas preguntan si estaba bien, disculpándose, preguntando qué buscaba tan al norte al ser peligroso y verse como un mago joven, negándose a responder. Sara se enoja ya que Susan se lo preguntó preocupada, diciendo que buscaba a su madre que desapareció en el incidente. Una búsqueda difícil al ser muy grande, pero él resolvería, a pesar de no tener pistas, así que le daría contexto de las tierras del norte, muchos en pobreza, exceptuando a los tres reinos mágicos, Rano en educación, Nerys en objetos y Basherant en el estudio de magia, yendo a ese donde estaba la alianza de desarrollo mágico, reuniéndose todo el grupo. Rudeus pide un mes de habitación, firmando y pagando mucho, encerrándose en la oscuridad con el pelo de Eris. Este no era un viaje para calmar las penas, debía buscar a su madre, yendo al gremio donde lo subestiman por ser joven, pidiendo desarmar un grupo, pero dudando, cancelando al final Dead End, pensando los demás que lo hacía por ser el único superviviente, pidiendo un encargo solo, sufriendo un ataque de pánico, calmándose con su bolsillo, llegando Susan al conocer su situación, estando preocupada ya que su cara mostraba que no le importaba seguir viviendo, invitándolo al grupo hasta que se acostumbren, debía apoyarse en otros, así vivirían más tiempo, preguntando qué hacía, se dedicaba a la magia, era justo lo que necesitaban, preparándose para partir al día siguiente y explicarían cómo funcionaba el grupo, notando similitudes en Sara, siendo el primero en la puerta, presentándose como un mago que no necesitaba encantamientos. Ellos eran Counteraro, Susan, Timothy, Mimir, Patrice y Sara, a quien no le caía bien, diciendo que debía acostumbrarse a todo tipo de personas, ya que nada era para siempre, y debía aceptar eso, usando a Rudeus para enseñárselo, recordando a Eris y Ghislaine en ellas. Los osos que debían cazar no ven bien de noche, los magos los atacarían de lejos y cuando se acerquen los guerreros atacarían, siendo apoyados con arco y curas, diciendo a Rudeus que podría hacer más, pero Sara le dice que al venir de fuera era una anomalía en el grupo, era mejor que se limitara a hacer lo que le decían. Luego Timothy se disculpa por la actitud de Sara, y la única persona que conocía que no usaba encantamientos era su profesor, solo que esto no le devolvería a sus seres queridos, iniciando la cacería con 20 osos mimiendo, lanzando una llamarada, hundiéndolos y lanzando más, pensando que no deberían pelear cerca, pero Rudeus escucha el piso, grizzlies negros que llegan por la espalda con barro, pensando que era demasiado tarde y se rinde al estar harto de todo, distrayéndolos Susan, pero estaban rodeados, teniendo que actuar a la desesperada por todos lados mientras Rudeus se cuestiona esa tenacidad y euforia, comprendiéndola desde hace mucho, pero aún quedaban demasiados, poniéndose al frente, él se encargaría, invocando una gran llamarada que acaba en una gran explosión, recolectando materiales, agradeciéndole que lo salvara, alegrándose de que lo trajeran, cayéndole un poco mejor a Sara, y los del gremio pensaban que los extranjeros les quitaban chamba, pero los invitan a alta farra como Counter, Arrow y Rudeus, coreando su nombre, sacando por la noche su tesoro, recordando lo que era vivir de verdad, todavía le quedaba mucho en la vida, recordando a Roxy y de cómo lo ayudó a superar su trauma y salir, no podía traicionarla, todos le habían dado algo, también había perdido
aprendido mucho, pero aún le quedaban cosas de otros. Aún estando separados, no estaba solo, no podía rendirse al haber vivido cosas peores, superando a Eris quemando su cabello, saliendo a correr después de muchos meses, chambeando de aventurero para que los de la ciudad lo recuerden, extendiéndolo para que así llegue su nombre a su madre, entrando al gremio con Step, líder, quienes cazarían Snowdrakes viéndolo mal, pero otros miembros le agradecían con el apodo de Pantanoso y lo ayudarían a buscar a su madre. Empezaban a recordar el nombre de Rudius y el apodo Pantanoso, necesitando meses o más de un año para conseguir mejor reputación. Además de esto, ayudaban a la ciudad por la nieve, apoyándose en la magia para que lo fueran reconociendo, encontrándose con Sara, ya que iban a aceptar un encargo y lo invitan. Era usual ir con ellos, aunque lo mejor era ir con varios grupos distintos para así divulgarse más, aceptando ir a unas ruinas de la primera batalla entre demonios y humanos, edificios distintos a los que vio en el continente demoníaco, previendo que Sara caería y la agarra, encontrando escamas de Snowdrake, ya que más adelante había un nido y no debían cruzar, preocupándose de que no haya monstruos, viendo una estatua de Kirishika, un poco cambiada en lo que empiezan a entrar Snowdrakes, levantando un muro que trepan, atacando con hielo, creando un derrumbe, pensando que lograron huir, quedándose solo, pero lo estaban apoyando con flechas y magia, llegando al resto con mejor posición, en lo que justo que este tipo acabando con algunos, facilitándoles el trabajo, pero ellos eran los encargados de cazarlos, habiéndolo dicho en el gremio, pero solo Rudius escuchó el encargo, que era en la caverna Ilbron, que quedaba a un día de esa caverna, eran las ruinas Gargau, algo las había conectado, por eso llegaron los Snowdrakes, pero no era su intención encontrarse, dándoles una presa, pidiéndole a Rudius que vaya a la fiesta, agradeciéndose ya que cualquier otro lo habría abandonado en esa situación. Sara fue la primera en ir, lo importante era que tenían vida y dinero, revelando que ellos eran el grupo más fuerte del gremio, pensando que Paul pudo ser así de joven, llegando Soldat Heckler, ebrio a disculparse, pero Pantanoso no lo perdonaría por esa asquerosa y falsa sonrisa, con ojos que veían a todos con desprecio, de alguien que pensaba que era el único que sufría, pensando que era una molestia y disculpándose, enojándole su actitud al promocionar su nombre sin preocuparse de dinero, que ellos necesitaban, no era una vida que ellos desearían. Al día siguiente va y se encuentra con él, diciendo que tiene un objetivo, respondiendo que lo hacía todo a medias, llegando a Counteraru con la noticia de que Mimir y Sara estaban muertos, solo confirmando a Mimir ya que Sara se había separado. En esa ventisca morirían todos, preguntando a Rudius dónde la perdieron al huir de Snow Buffalo sin ver por la nieve, yendo solo preparando su equipaje, creando viento para despejar la tormenta, pensando en lo que dijo el tipo, pensando que era autocomplacencia y queriendo obtener o tomar una decisión que no desprecia a otros, todo esto porque Eris lo abandonó, lanzando una piña para acabar con los búfalos cada vez que se le acercaban, buscando en los huesitos encontrando a Mimir, pero de Sara solo encontró su arete, haciéndoles un funeral digno, pensando que pudo ser amigo de Sara y es atacado por un árbol que la tiene cautiva, abriéndose paso y liberándola, alejándose al agua, rescatándola y llevándola a una cueva para curarla, dándole las gracias, diciendo que vino al oír que se había perdido, diciéndole que todos, menos Mimir, estaban bien, agradeciendo que viniera a rescatarla. Este agradecimiento lo salvó de otra manera, diciendo que Rudius fue por ella cuando los oyó, defendiendo la imprudencia de Rudius, agradeciéndole mucho, pero ellos lo habían ayudado mucho también, estando en buenos términos con Sara, pero por ahora tenía que descansar, celebrando una nueva victoria, y desde ese entonces estuvo junto a Counteraru, siendo reconocido incluso en aldeas cercanas. Además se volvió más cercano con Sara, que era la hija de un cazador y desde entonces usaba el arco, mientras el padre de Rudius era caballero, él tenía más talento para la magia. Gracias a eso conoció a Roxy, su maestra, cosa que la pone celosa, diciendo que sabía un poco de esgrima y quería comprar una daga nueva, invitándola a una cita, estando muy arreglada yendo con él a ver los equipamientos, escogiendo la que se viera mejor, comprando ambos, divirtiéndose mucho y pensando en qué otro equipo podrían comprar para futuras citas, estando un poco ebria al sentirse segura a su lado, queriendo dar el paso, ofreciéndose a acompañarla a la posada ya que no quería trolear, pero ella insiste en quedarse, incluso en ir a su habitación, aceptando y aferrándose, ofreciéndole agua, pero ella solo lo quería a él, ya que le salvó la vida, diciéndole que haga lo que quiera, lanzándose, pero por desgracia tenía un pequeño problema. El problema no era Sara, era él, enojándose diciendo que no estaba enamorada, solo lo hacía por sentido del deber, rindiéndose a la bebida, en lo que llega Sol preguntando qué hacía en su bar, buscando pelea como siempre, pero Rudius le mete un ostión, ya que eso era lo que quería, ¿no? Diciendo que esa sonrisa falsa era para que nadie más se aleje de él, pidiéndole que le pegue y se ría de él cuando lo deje en el piso, pidiendo perdón al haber hablado sin saber, diciéndole que beban y hablen, eso lo ayudaría, explicándole que lo rechazaron por su pequeño problemita, diciéndole que antes hablaba mejor sin ser formal. En su día le gustaba una chica, con quien sí pudo hacerlo, pero se fue después de eso, lo abandonó. Esa era la causa de su tristeza, en su conocimiento eran las acciones previas, e irían a arreglarlo, reescribiendo esas memorias con una profesional, yendo con Elise y presentándose, conociéndolo por su hermana menor, a quien curó gratis, en un día nevado, y muchas de las chambeadoras estaban celosas de ella, pidiéndole otra bebida, porque la noche era joven. Ahora empezarían y lo haría como mejor sabía, mientras solo estaba afuera y salen, nada lo curó, diciendo que tal vez le tenía miedo a las mujeres, solamente lo podría ayudar a alguien que supiera que no lo odiaría, pensando en Roxy, aunque de pronto no, así que ahogaría sus penas de momento, quedándose toda la noche y al día siguiente le habla de calabozos, monstruos fuertes e inteligentes conforme bajaba. En resumen, debía ir paso a paso. De pronto con Sara fue muy rápido, ella estaba mentalizada pero Rudius no, hablando un poco más, diciéndole que hable con ella, pero estaba muy ebrio, diciendo que no quería nada con alguien que pareciera una niña, le faltaba calle y todas sus citas le parecían una tontería, viendo que estaba detrás suyo y tratando de detenerlo, viéndolo asustado y dándose cuenta, así que Sara se acerca y le da un zape, no quería volverlo a ver y se va, lo que hizo no estuvo bien, tratando de ir a otro Isekai, solo detiene y dice que todavía podría explicarle, pero ya todo daba igual, diciéndole que vaya con su familia un rato, pero estaban en Milis, invitándolo a su grupo a un laberinto en Neris, a pesar de odiarlo por aparentar, pero al conocerlo comprendió por qué lo hacía, ya no lo odiaba, viendo que no era mala persona y acepta, mientras chismosean de un mago que ayudó a un grupo a derrotar un dragón, Rudius el Pantanoso, y el Inali se pregunta, con un precio, estaba en Pippin, mostrándonos ese grupito y Rudius de un
toma una posición alta. No era el dragón, era una manada de osos y se preparan contra ellos, padrándoselos mientras una amenaza se acercaba por el cielo. El dragón rojo que ahuyentó a los osos, no pudiendo verlo por la nieve, forzándolos a retirarse. Rudius hace una cortina de humo y es atacado por fuego, Pero el hechicero ni se inmuta. lanzando carámbanos que lo dañan para luego hundirlo y acabar con él, regresando triunfantes, notándose ese tiempo en el continente demoníaco, ofreciéndole ir con ellos, por su plan era popularizar su nombre en muchos sitios, para que así le llegara a su madre, rezando el Roxy nuestra, entrenando para mantenerse bien, ahora era más fuerte y en el gremio escucha historias de un trovador sobre cómo Pantanoso derrotó al dragón, aunque a los demás les disgusta y entra Lina Lice, quien lo reconoce aunque no sepa de ella, encontrándolo fácil por destacar y saboreándose, así que los trovadores tocan para ellos, presentándose como Lina Lice Dragon Road, antigua compañera de Paul y ahora amiga de Roxy, diciéndole que lo olvide ya que se encargó del dragón solo, por eso Roxy presumía tanto de él, tanteando lo cheto que estaba, era un hombre incluso mejor de lo que había oído, al pensar que sería más niño, diciéndole que ella también era hermosa, estaba dispuesta a todo, pero se detiene por un amuleto de Sylphie, sabiendo que era de una elfa, ella tenía uno igual, y no quería ser nuera de Paul ni dejar de ser amiga de Roxy, yendo a darle noticias, sabía de su madre, pero le tomaría un año llegar, además venía el invierno, por lo que se quedaría un poco más, pensando que Zenith estaría explorando el laberinto, además Roxy fue con Paul, y seguro estaban de camino o incluso en el continente, por lo que estaba más tranquilo, viéndola en la ventana chambeando, siempre llegaba con alguien, le gustaría ser parte de eso, pero llevaba 2 años triste, se había rendido y no quería nada serio con nadie. Un día se llevó a Sol, quien se disculpa por ir con su chica, pero no era su chica y seguía con su problema. Fue increíble, diciéndole que podía comer lo que quisiera siempre que lavara los platos, sabiendo que era una increíble aventurera al viajar por el continente demoníaco con Roxy, pero ella era quien pagaba, llegando con una carta del subdirector Ginas de la Academia Mágica donde estudió Roxy. Lo invitaba como alumno especial, exentos de matrícula y tenían libertades para investigar la biblioteca, pensándolo ya que se quedó estancado en la magia, investigando más sobre la academia. Los especiales eran usuarios de magia extraña o gente con mucho poder, ya que su fama promocionaba a la academia, probablemente porque no usaba encantamientos. Todo lo que aprendió fue por su tutora, gracias a ser un Greyrat, una familia con poder en Asura, contándole cómo acabó allí, cómo chambeó como tutor de Eris para ir junto a Sylphie ahí. La academia lo beneficiaría pensando en su familia y que la academia podía esperar, encontrándose con el hombre dios después de 2 años, donde nunca le contestó cuando quería hablar con él para buscar a Zenith, ya sabiendo dónde estaba pero habiendo perdido 2 años, y estando tranquilo ya que Roxy la estaba buscando, diciéndole si realmente quería reencontrarse con ella en un estado tan lamentable, ya que Eris huyó, espantó a Sara y su problema, además del estanco en magia y esgrima, realmente había crecido, era el momento de su arco de entrenamiento y la academia lo ayudaría a destacar, era un consejo y se arrepentiría de ir a Vegarit, aunque no le podía decir por qué. El consejo real venía ahora, investigar el incidente de Mana en la academia lo ayudaría a solucionar su problema mágico y personal, despertando con el Lina Lice, pero nada cambió, tratando de arroparla, pensando que la academia lo lograría curar, agradeciéndole al grupo y a Sol, no pudiendo devolverles nada y alegrándose de que Rudius podrá solucionar su problema. Algún día irían cerca de la academia, beberían y buscarían morras chidas, yendo con el Lina Lice, entrenando de camino, mostrándonos gente de la academia e instalaciones importantes, el grupo de la princesa Ariel, una chica pelinegra, un demonio y Rudius llegando al reino de Eranua. Aunque Lina Lice no pudo conocer a mucha gente durante el viaje, ahora irían a ver a Ginas, no le interesaba la magia, sino los estudiantes, pensando que era muy hambrienta por una maldición, que la mataría si no comía regularmente, yendo a su despacho presentándose con Ginas, quien lo invitó, yendo pronto por la recomendación de Roxy, pensaba investigar mucho, así que le harían una prueba y en esa academia mágica daban clases de otros ámbitos, magia curativa y purificadora, además de estudio de maldiciones, ya que conocía a alguien con cierto problemita. La prueba sería sobre sus hechizos sin encantamientos, ya que Fitz, el genio de la academia, también los podía utilizar, presentándose como futuro alumno. La prueba era un combate sin estos, pensando que si perdía lo obligarían a pagar y reconociendo la varita de Fitz, viendo que prepara un hechizo y cancelándolo, atacando con taladros que se lo padrean. Eso fue magia de interrupción que Fitz no conocía, dejándolo mal frente a todos, agradeciéndole viendo que tenía manos suaves, y se lo agradecería de verdad más tarde, entrando como estudiante especial, quienes no pagaban y solo debían asistir a una tutoría mensual, teniendo más libertad, siendo más parecido a un investigador, dándole consejos en Lina Lice para que pueda cenar más, siendo un genio al respecto. Ariel era la presidenta del consejo, viendo que Luke era parecido a Paul. Ariel era la segunda princesa de Asura y presidenta, dando unas palabras a alumnos de todo tipo, evitando todo tipo de discriminación por razas o idiomas, teniendo mucho carisma, y Rudius se olvidó de agradecerle a Fitz, yendo a un aula con chicas bestia, un random y Sanova, quien lo llama de maestro, no agradándole a Linia, pensando que acosaban a Sanova, presentándose humildemente, con Linia de Oldia, hija del jefe Gais. La otra era Pursena, muy similar a Linia. Cliff Grimoire era un mago prodigio, al conocer todo tipo de magia avanzada, menos de barreras, sabiendo que Rudius también sabía de esgrima, se lo contó Eris, quien no estaba en la academia ni le diría dónde estaba. Solo faltaba Silent, quien no necesitaba ninguna clase y siempre estaba en su estudio, viendo la academia un poco más y yendo a la biblioteca, ya que debía investigar el incidente, encontrándose con Fitz y disculpándose por la prueba, preguntando qué hacía y por qué, contándole que el incidente lo llevó al continente demoníaco por 3 años y seguía buscando a su amiga de la infancia, ya que no podía decir que quería curar su problemita, recomendándole la novela Explorando el laberinto del traslado. Era una buena persona, hablando con Sanova, quien estudiaba magia de tierra para las figuras, y a pesar de ser su senpai y alteza, prefería que lo llamara por su nombre, ya que era su maestro, yendo Luke al oír de él por Fitz, diciéndole que tenía mala memoria al no recordarlo. Era Luke Notos Greyrat, un primo suyo, estudiante y escolta de Ariel. Al perder la contienda por
por el trono. El otro era Fitz, el silencioso. Solo sabían que era un elfo de pelo blanco y no necesitaba encantamientos, viendo caer un ángel diciendo que cayeron, pero salta la alarma y lo rodean. Yendo Goriade, esto era de Ariel, estaba en una hora prohibida en el dormitorio y haría que se arrepintiera, así que Fitz la detiene, ya que se le cayeron a él y Rudius solo le recogió. Además no conocía la norma del horario. Fitz lo defendía mucho, ayudándolo y curándolo, disculpándose ya que fue culpa suya que se le cayeran, a pesar de que lo dejó mal en la prueba, tratándolo con mucho respeto, manteniendo muchos secretos. Siguiendo su rutina por las mañanas, practicaba magia en su habitación, además que Sanova le pedía que le enseñara a hacer figuras, no progresando mucho. Comía con él disfrutando mucho de sus platos al ser similares a los de Japón, mientras el Inalise desayunaba en la academia y cenaba en la ciudad. Él iba a clases de curación y divinas, en su día no le prestaba mucha atención a las de barreras de Roxy. En su tiempo libre investigaba el traslado, difícil ya que era una magia prohibida. Esa era su rutina, encontrándose con Fitz quien quería sentarse con él. También leía del traslado al perder a alguien, sabiendo hace poco que seguía vivo, queriendo ayudarlo a investigar, pensando que se estaba pegando mucho a un chico. Lo suponía. Se estaban volviendo amigos, pero seguía siendo un enigma. De esos lentes no le podía decir el motivo, preguntando por su dormitorio, aunque se quedaba en los femeninos por ser guardaespaldas de Ariel, y a pesar de ser llamado el silencioso, hablaba de manera natural con él. Usaba la magia sin encantamientos desde que su maestro lo salvó de pequeño. Lo seguía respetando mucho y Rudius lo quería conocer, aunque esto no sería posible, y su sonrisa le aceleraba el corazón, a pesar de ser hombre. Lo suponía. Todo en él era un misterio, pero de pronto lo ayudaría con su problema, pidiéndole a Sanova que le enseñe. Era un otaku de las figuras, comprendiéndolo ya que él también las usaba en su vida pasada, y siempre le ponía excusas al no tener relación con sus intereses, hasta que aceptó. Pero no había ningún progreso, así que cambiarían de método usando el mínimo poder mágico. Las harían manualmente, a pesar de ser más complicado, se podía hacer sin magia, pero era demasiado fuerte para cosas delicadas. Contándoselo a Fitz, mostrándole cómo hacerlas, pero no lo pude replicar, diciéndole que conoció a alguien similar en Asura, alguien sin talento para lo que quería, y se lo encargaba a un trabajador gratuito. Iría con Sanova el próximo día libre, pero Fitz también tenía ese día libre, así que lo invita. Además irían a comer, presentándose de manera noble, pero Fitz fue el de la idea. No querían tanta formalidad, yendo a la ciudad viendo muchos puestos, no sabiendo de la mercancía, así que darían una vuelta. Los guerreros no les interesaban, querían magia y destreza, los enanos eran diestros, y si Rudius sería su maestro de magia, lo mejor era que fuera joven, ya que le sería más fácil aprender sin encantamientos. Además, usar magia desde pequeño aumentaba la cantidad de poder mágico, como hicieron ellos. Al iniciar desde los 2 o 3 años, tenía muchísimo poder, así que le preguntarían al vendedor, no viendo muchos enanos ni tan jóvenes, hallando una enana de 6 años por una deuda familiar, y no estaba sana ni alimentada, no conocía idioma humano ni leer, así que la verían, sacándola a la fuerza y Fitz la cura, presentándose en otro idioma, y aunque ella no quería responder, detiene al vendedor. Estaba desesperada, pensando que en el pasado vio a muchas personas así. Él era uno de ellos, preguntándole si se quería desvivir, él la ayudaría si así lo deseaba, pensando que no podía salvarla, darle una oportunidad no la salvaría, al no ser esto lo que quería, pidiéndole que diga algo, no quería morir, eso era suficiente, no era querer vivir, pero bastaba, dándole de comer, preguntando por su nombre, diciendo el de sus padres, ya que a los enanos se les nombraba a los 7, así que elegirían un nombre lindo. Sanova quería Julius por su hermano del incidente, así que le pondrían Juliet, al ser una chica, se encargaría de servir a Sanova y aprender magia sin encantamientos, iniciando así su proyecto de figuras, mostrándonos la mañana de Fitz, quien se estira y prepara para salir. Ahora vive en los dormitorios, empezaba las mañanas corriendo por la ciudad, para así conocerle y conocer su límite, haciéndolo porque eso sería lo que haría Rudy. En clase ya lo sabía todo gracias a lo que le enseñó Rudius y ayudaba a la princesa, llevándolos Luca a la sastrería por un camino antiguo. Lo conocía gracias a las minitas al ser un notos, como Rudy, preguntándose si al casarse seguiría tonteando con otras. Así era su padre, pensando mucho en él últimamente, no sabiendo a qué quería llegar. Pasado un mes, Julie seguía entrenando la magia con encantamientos y luego sin ellos, lográndolo en tan solo un mes, conociendo algunas palabras del lenguaje humano, y a pesar de que normalmente eran marcados, con Julie no lo harían, ya que era su discípula, era como una hermana de Sanova, aunque un día ocurrió un incidente sacando la figura de Ruger, preguntando por la de Roxy, diciendo que la dejó en Shirone, pero sabía que era mentira, mostrándosela muy tembloroso, y Rudy se enoja ya que estaba rota. Apreciaba y respetaba mucho a su maestra, pensando que se la estaba tomando a la ligera, pero se rompió en primero cuando lo retaron Lina y Pursena, apostando a algo que quisieran mucho, lamentándolo mucho, y Yuri le consuela. Rudius le agradece su sinceridad, por donde debió comenzar. No podían perdonar el hurto y el daño que hicieron las bestias, así que les darían una lección. Encontrándoselas en el patio, buscaban pelea, diciéndole que destrozarían otra figura, así que Rudius lo detienen, diciendo que ellas no podían hacer nada solas, pensando en ignorarlo, pero tras esa ofensa no lo perdonaría, diciéndole que no maulle, parecía que no supiera hablar bien el idioma humano, enojándola mucho, desapareciendo muy rápido, encargándole Pursena a Sanova y deteniendo a Línea con su ojo y tomándola, mientras Pursena huye de Sanova, así que Rudius la hunde y noquea con una piedrita, llamando a Julie para detenerlas. Fue muy fácil, estaba acostumbrado a Paul y Eris, despertando en una habitación, pensando que de pronto le ayudaría con su problema, pero no funcionó, preguntando si sabían lo que hicieron, mostrándoles la figura de su diosa, a la que llamaban repugnante, mostrándoles su tesoro sagrado, una representación de su diosa que ellas rompieron, echándole toda la culpa a Línea, aunque Pursena dijo que era fea. En conjunto la patearon y pisaron, merecían un castigo de su reciente religión, diciendo que su padre y abuelo los castigarían, recordando que lo acusó falsamente su día, con la celda y el agua, les haría lo mismo, pero no querían. Al tener pruebas las castigaría si no arreglaban la figura, aunque él la podía arreglar, así que no sabía qué hacerles, contándole lo ocurrido a Fitz, interpretando que las tenía encerradas. Todo lo hizo con un fin, preguntándole por un castigo que no provoque venganza, viendo que no pudieron ir al periódico ni la caja de arena. Ya no ladraría de noche, pensando que ese fue castigo suficiente. Ahora harían lo que les dijera, tratándolo de jefe, no habían comido desde ayer, pero Fitz
no las veía muy arrepentidas, así que le dicen que no sea sapo, por lo que Rudeus la sienta y Fitz esa pintura especial que sería permanente con un hechizo si no obedecían a Rudeus. Debían aguantar todo el día con esa pintura, preguntando cómo predijo sus movimientos, ocultando su ojo y acreditando a Ghislaine, su tía, pero el encantamiento y la pintura eran falsas, preguntando qué había en esa caja. Profesaba el roxismo, pero no quería que lo viera. Probando una almohada, le intrigaba mucho su rostro, pero no se quitaría los lentes por orden de Ariel, y se despiden preguntando qué ocurriría si viera su rostro. Yendo Cliff viendo una damisela quedando muy enamorado. Rudeus ve cómo la buchean y los detiene, reconociéndolo como el pantanoso, y Cliff le agradece, pensando que Cliff lo odiaba sin razón, lo espiaba bastante, y un día le aparta para decirle que le gustaba a alguien, el Inalice. Incluso su nombre era bello y todo en ella era sobresaliente. Lo golpearon por desmentir el rumor de que tenía mucha comida en su plato, aunque era real, preguntando si los podría presentar, pidiéndole consejos amorosos a Fitz para Cliff, pensando que presentarlo sería un problema, preguntando por su opinión sobre el Inalice, que para Cliff sería diferente. Fitz también lo comprendía, al gustarle a alguien y solo observar era duro, así que por lo menos debía darle una oportunidad. Lo que ocurriera después no sería cosa suya. Yendo con ella y presentándolos, preguntando qué quería de ella, diciendo que tenía bello rostro y quería conocerla mejor, preguntándole a Rudeus cuándo cobraba, ya que tenía su cuestión. Cliff era muy inocente y no le interesaba tener algo serio, por su maldición no podía estar solo con uno, aconsejándole que lo rechace delicadamente o le diga su situación, alejando a Rudeus por privacidad, y Cliff le agradece la oportunidad. Al día siguiente estaban acaramelados en el salón, decidieron salir ya que era una buena propuesta e intentaría resistir su maldición por él, quien estudiaría para curarla, enviándolos Rudeus por su problema, viéndolos a ellos y a muchas parejas de personas bestia, ya que en otoño tenían batallas por quién sería el admin familiar, temporada de apareamiento. Ina y Pursena, al ser de la realeza, recibían muchos retos, así que se encierran en sus habitaciones, dejando a Rudeus como su gallo, siendo retado en duelo de apareamiento, pero él era normalito, aunque no podía rechazar, ya que lo designaron como líder de manada y se lo padrea, y fuera había mucha bulla, porque era el gallo de los Doldia, y no habían solo pibes, también había una minita, preguntándoles si era linda, cosa que desagrada a Fitz, viendo que se los padrearon a todos, un tipo con muchos brazos que se saltó a la fila, porque quería encontrar a Rudeus, quien reconoce por su ojo demoníaco, ya que su prometida, Kirishika, le habló mucho de él, era el rey demonio Badigadi, y lo reta en duelo, esperando que trajeran su bastón, alabando su paciencia, conociendo por Kirishika que era un chico muy interesante, no se emocionaba así por nadie más, diciéndole que se siente, era la única persona a quien Kirishika describía como alguien mejor que Laplas, significando que tenía una de las mayores reservas de poder mágico en el mundo, pidiéndole que no lo odie ni ataque por quien iba a preguntar, preguntándole si le sonaba el hombre dios Hitogami, que aparece en sus sueños, no sabiendo nada, llegando Fitz con su bastón, recomendándole pedir perdón y huir, que no muriera, así que Rudeus le pide a Buddy que perdone su vida aunque pierda, diciendo que con mucho poder confiaba muy poco en sí mismo. Esto fue porque hace 2 años, el dios dragón casi lo mata, nombre que detiene su risa, diciéndole que use solo un ataque, si lo dañaba ganaría, pensando que entonces no usó su bastón y lo hizo apresurado, ahora acumularía y moldearía como una figura que gira sin parar a máxima velocidad, lanzando un potente taladro que acaba con él pero está de vuelta, casi lo mató, diciendo que podía llamarse a sí mismo héroe, pero ahora le tocaba a él golpearlo, recomendándole Fitz descansar, pensando que nunca volvería a ver al rey demonio, acabando la temporada de apareamiento, llegando Buddy con uniforme, viendo el grupo de Ariel mientras Pursena molesta a Rudeus con un pollo, y Fitz se entristece, decía ser el tipo que le gustaban a Rudeus. Luego Ariel le pregunta por qué le echaba tanto ojo a Rudeus, sabiendo que pensaba mucho en él pero no la recuerda, solo que nunca le ha dicho quién es, por miedo a que no la recuerde de verdad, así que Ariel dejaría ese tema en sus manos, permitiéndole usar su cuenta secundaria de Fitz si le funcionaban algo, mientras Rudeus al investigar ve similitudes entre el traslado y la invocación, solo que invocar humanos era imposible, preguntándole a Fitz si conocía algún experto en esta magia, pero estaba mimido, diciendo que seguro le sonaba, la alumna especial Silent Seven Stars, quien mejoró la cafetería, uniformes y pizarras, cosas de su vida anterior yendo a verla, era Nana Hoshi, la chica enmascarada que iba con Orsted, y sale corriendo a recordar ese día, quien va tras él y se desmaya, despertando en los muslos de Fitz acariciándolo, diciendo que tuvo una pesadilla de una mujer enmascarada que casi lo mata, estaba ahí, y dice que ella fue quien lo salvó ese día, temiéndole mucho a Orsted, quien lo dejaría en paz de momento, dependía de Rudeus si Orsted volvía tras él, preguntando por qué lo alteraba tanto, era de cuando lo mató el dios dragón, le haría 3 preguntas, si le sonaban Akito Shinohara y Seiji Kuroki, si entendía ese idioma y quién de ellos era, ninguno, y respondiéndole en japonés, venían del mismo lugar, recordando su rostro del día del camión, presentándose como Shizuha Nanahoshi, de Japón, preguntando si Rudeus era estadounidense o europeo, adivinando bien que venía del otro mundo, al no ser conocido por Orsted, preguntando por su nombre, preguntando si Rudeus era su nombre falso, al desconfiar en ella, quien estaba feliz de no ser la única de otro mundo, pidiéndole que le ayude a volver juntos, pero Rudeus no quería volver. Fitz le pide que hablen, en una lengua que entienda, pero siguen en japonés, diciéndole que nació y creció ahí de bebé, tenía una vida en este mundo, una reencarnación, mientras Nanahoshi fue trasladada el día del camión, lo mismo que Rudeus, solo que ella apareció en Asura y Orsted la cogió, a pesar de que él no fue quien la invocó, pasando 2 años aprendiendo lenguaje humano y yendo con él, teniendo muchos enemigos, así fue como se encontraron con Rudeus, pero al ser distinto le pidió revivirlo, preguntando si conocía la enemistad de Orsted con el hombre dios, solo sabía que no era nada personal, recorriendo el mundo todo un año para encontrar a sus amigos o una forma de regresar, gracias a los círculos de traslado, que no eran muy comunes, ya que solo quedaban en ruinas de la gran batalla demoníaca, no pudiendo revelar su ubicación, pero un conocido le dijo que posiblemente alguien la invocó, tampoco pudiendo revelar quién fue. En este mundo eran entes extraños,
años que serían eliminados por la realidad si cambiaban la historia. Por eso no podía decir ni hacer mucho, o eso decía la ciencia ficción, sabiendo lo que sabe gracias a lo que lee en la academia, ya que nadie más le podía enseñar. Además, no tenía poder mágico, ya que la reencarnación y el traslado eran distintos. Todo originario de este mundo tenía maná, incluso los cadáveres. Llevaba 5 años en este mundo, pero no envejecía, preguntando si con su historia confiaba más en ella, proponiendo un trato, ya que no tenía magia ni formas de combatir, y a pesar de no envejecer, no era inmortal. No le gustaba este mundo, y dejó personas en el otro, mientras Rudius amaba este mundo y no tenía remordimientos en el antiguo. Tenían objetivos distintos, pero tenían algo que quería el otro. Rudius tenía magia y ella conocimiento, aceptando y no faltaría su palabra, ya sabiendo un poco de su situación por Fitz. Le preguntaría por el incidente, en idioma de este mundo. El incidente coincide con su llegada, posiblemente fue un efecto secundario, aliviándose Rudius de que no fuera su culpa, y Fitz le ataca enojado, deteniéndolo con barreras. Ellos sufrieron mucho y Rudius tiene que calmarlo, ya que pensaba que fue culpa suya, pero ella fue otra víctima. Ella no quería llegar ahí, ni entendía cómo ni quién lo hizo. Ni siquiera Orsted sabía cómo fue, a pesar de que el hombre Dios supuso que era él. Solo teniendo una idea, pero con más investigación podría sacar una teoría fuerte, pero necesitaba mucho poder mágico. Se verían pronto. Yéndose con Fitz, que preguntaba su opinión de Nanahoshi, cosas que no le gustaban, pero simplemente confiaba, preguntándole si se preocupó por él y agradeciéndole esta preocupación. Viendo a Cliff y Elina Lice desde la ventana, preguntándose por qué Rudius se controlaba, a pesar de gustarle mucho las minitas. Siempre la trataba de Fitz, pensando que Silent sí la miraba como minita, pensando que era más cercano a ella de lo que fue en Villabuena. Apareció de la nada, pero estaba con él como si se conocieran de siempre. Estaba celosa y no sabía cómo avanzar, pasando casi un año desde su ingreso. Ahora tenía 16, todo seguía como siempre, con algún que otro cambio. Y Buddy le preguntaba por qué quería ser fuerte. Muchos buscaban fuerza y fama, pero ninguno era decente. Habían cosas más importantes, las minitas, preguntándole si sabía cómo curar su problema. La respuesta fue no. Después del entrenamiento tenía clase, y desde su pelea con el Rey Demonio muchos le temían, excepto sus compañeros más cercanos, quienes decían que la jerarquía era importante, y vencer a Fitz lo volvería el número 1 de la academia. Preguntándole Cliff si sabía sobre maldiciones, diciéndole la maldición que transfirió Laplas en las lanzas super. Luego almorzaba con Sanova. Todos hablaban de cómo era superior a muchos alumnos y derrotó al Rey Demonio de un golpe, quien llega y antoja juguito adulto a Julie, preguntando si podrían probar un poco, permitiéndole beber a Julie pero no a Sanova, porque tenía clases. Después iba con Nanahoshi para imbuir sus círculos mágicos, que ella desarrolló experimentando, invocando una pluma, al haber miles de patrones, teorizando cómo invocar un humano de su mundo, que al conocer podrían invertir, temiendo que se repita el incidente, pero con 2 teorías más podría sacar una hipótesis. Tenía razones para ayudarla, le daría todo el conocimiento cuando pudiera volver, pero si tanto quería aprender podía hacerlo por su cuenta. Luego le enseñaba magia y manualidades a Julie, no teniendo mucha magia ni precisión, al haber pasado poco tiempo. Desde que conoció a Nanahoshi casi no iba a la biblioteca, ni había avanzado con su problema, casi no veía a Fitz hasta que le llega una carta de Sol. Estaba en Sharia y lo invita a comer, era como reunirse con viejos amigos, haciendo bromas y recordando el dragón. También a Elina Lice, quien ahora tenía novio, uno maravilloso, pero tenían otra reunión con el clan, pensando divertirse un poco más, pero ya habría otra ocasión. Mientras Elina Lice le enseñaría el abecedario de aventureros a Cliff, pidiéndole precaución, aunque solo Rudius se enfrentaría a dragones o al Rey Demonio imprudentemente. Viendo a Fitz y Luke, así que iría a saludarlos. Seguía sin caerle bien a este, pero Fitz actuaba distante y Luke lo cubre, pensando que estaban en una cita. Lo suponía. Diciendo que Fitz no podía hablar escoltando a la princesa, pero se dio cuenta de que Fitz lo estaba evitando, no sabía por qué, ni tenía nadie con quien hablarlo. Sanova y Julie fueron al gremio de magia para estudiar a las sacerdotisas, Lina y Pursena se burlarían de él, y Nanahoshi ya tenía sus propios problemas, así que iría a leer un libro, viendo a Fitz actuando como siempre, preguntando por qué lo ignoró. Realmente era por la princesa, no podía revelar su voz adorable. La princesa estaba dentro de la tienda, por eso no la vio, y se disculpa por importunarlo, pensando que tal vez Ariel se disfrazó de Fitz o algo raro ocurrió. No lo odiaba ni ignoraba, no podía odiarlo, haciendo figuritas por la noche, pensando mucho en los gestos de Fitz, su olor, su sonrisa. No podía sacárselo de la cabeza, eran síntomas de enamoramiento, le gustaba un hombre. Lo suponía. Yendo a preguntarle al director sobre Fitz, de quien no podía revelar nada, solo que era un chico, preguntándose si se confesaría en caso de que fuera minita. Al menos quería poderse... Escuchándolo y cayéndose, tratando de agarrarlo pero le cae encima, descubriendo que era minita, diciendo que era un chico y huye. Que fuera minita era importante, pero aún más era que estaba tieso, agradeciéndole el consejo al hombre Dios, pensando que quería ocultarlo, así que lo trataría como varón. Fitz era la clave para curarlo, había un avance pero no estaba curado del todo. No pudiendo dormir, toda la noche pensó en Fitz, pero el hechicero ni se inmuta. Encontrándose a Luke, debían hablar sobre Fitz, diciendo que no quería enemistarse con ellos. No conocía a Fitz, pensando que lo ocultaba, diciendo que no tenía relación con Boreas ni Notos, tampoco se quería enemistar con ellos, y se va pensando que estaba siendo una molestia para Fitz, quien estaba en una reunión con Ariel, ya que Rudy se acercó a ellos mientras estaban de compras, además del incidente de la biblioteca, por lo que conocía su realidad pero no la expondría, preguntando qué haría al respecto, de si quería adoptarlo bajo su mando, pero en medio año Sylphie no avanzó, estaba cansada de verla tan indecisa, ya era hora de que revelara quién era, pensando que se contenía por ella, pero no era una subordinada, era una amiga, por lo que podía vivir su vida, no sería una traición, quería estar con Rudius para siempre, aunque
aunque seguía temiendo que Rudius se hubiera olvidado de Sylphie, proponiéndole una manera discreta, pero algún recuerdo ayudaría con eso, pensando en cómo la molestaban por su color de pelo y Rudy la defendió, pensando en otro posible recuerdo. Cuando Rudy pensaba que era un chico y llovió, Ariel tenía un plan preguntándole a qué se refería con estar con Rudius para siempre. Quería que compartieran cama, pensando en igualar sus bromas subidas de tono, una situación bastante surrealista. Todo el plan dependería de Sylphie, y en caso de que no le dijera nada prohibiría cualquier contacto con él como princesa de Asura, viéndolo en la cafetería y citándolo en otro sitio. Quería pedirle un favor, diciendo que derrotaría un dragón rojo o hundiría un castillo volador si era por él, diciendo que otro noble le presumió su guardaespaldas. Ariel a recoger una flor del bosque de granizo con solo 4 personas, reconociendo a Rudius la Freeze Fringe invernal, así que Ariel dijo que Fitz la recogería con menos gente. Rudius pensaba comprarla, pero Fitz debía demostrar su fuerza, no sus conexiones, pensando en invitar a Step Leader, pero Fitz quería ir a solas con él, entrando juntos al bosque preguntando si debía pagar, negándose ya que era un chico muy caro, y piensa en cómo sería comprarlo. Haciendo un camino en la nieve, elogiando su bastón, solo había visto uno similar en el palacio, y Rudius miente diciendo que se lo dio su tutora, preguntando si le podía agarrar el bastón, viendo que era grueso, seguramente para cuando fuera mayor. Era hora de su plan, diciendo torre roja su anillo invocando nubes. Rudius lo despejaría, así que hace lo que le enseñó de pequeños y hace llover con su bastón, que al no tenerlo Rudius lo limitó, así que se esconderían en una cueva pensando que todo era sospechoso. La lluvia llegó muy pronto y Fitz estaba tenso, secando la ropa pero no toda, y Fitz no quería secar la suya, diciendo que hace tiempo una chica dijo que para los elfos era tabú que otras especies los vieran así, por lo que se daría la vuelta, espiando un poco pero no se había cambiado, diciendo que incluso saldría de la cueva pero lo detiene, preocupándose de que le dé hipotermia, diciendo que no podía hacerlo solo, y le pide ayuda, así que Rudius se dispone, diciendo que descubrió que era Minita, pero si no lo hacía moriría, ayudándola para salvarla, recordando esas orejas sonrojadas, y que a sus 5 o 6 años pasó algo similar, quitándole los guantes, pero hacían falta los lentes, llamándolo Rudy, preguntando si su nombre real era Sylphied, abrazándolo en lágrimas. Era Sylphied, de Aldea Buena, por fin podía decirlo, estuvo mucho tiempo esperando y esforzándose, desde siempre lo amó, y ahora más, quería estar siempre con él. Se demoró mucho en darse cuenta, ya que Sylphie era muy apegada a él, mientras Fitz era responsable, a veces torpe, había cambiado mucho, no podía dejar de mirarla, debía decírselo, no se quería arrepentir, él también la amaba y se besan, preguntando si era novata, pero eso no sería un problema, aunque todavía seguía con su problema, desde hace 3 años pidiendo perdón ya que estaba alterado, agradeciéndole el colgante que Lilia le hizo llegar, preguntando por qué ocultaba su identidad. El día que se lo llevaron atacó a Paul, desde ese día juró volverse más fuerte para ayudarlo, estudió magia y Lilia le enseñó etiqueta, se esforzó mucho. El incidente lo envió a la capital con Ariel y entraron a la academia, alegrándose mucho al ver el nombre de Rudy en los nuevos alumnos, aunque le dolió que no la reconociera, aunque pudo decirle la verdad antes, se disculpa por su falta de valor y Rudius por no darse cuenta, oliéndole la oreja, y de vez en cuando había respuesta, gracias a Sylphie, yendo por lados distintos al tener algo que hacer, pensando en que ojalá alguna medicina curara su enfermedad, y Ariel piensa que el plan falló al ser bastante surrealista, contándole todo, incluso su enfermedad. Solo Luke comprendía por lo que pasaba a Rudius, por eso era tan manso, compadeciéndolo por primera vez, preguntándole a Sylphie si lo quería ayudar a curarse, al estar muy afectado. Luke tenía algo para ellos y Ariel tenía una idea de respaldo. El plan de Ariel era emborracharlo y antojar, por su encanto funcionaría, y llega Luke diciendo que era un plan terrible, ya que nadie antojaba en invierno, y por su sangre Greirat sabía que Sylphie no estaba tan cheta, así que saca la pócima secreta fabricada en Fitoa, cuya receta desapareció en el incidente. Ahora valía 100 piezas de oro, la guardaba para venderla, pero se la daría a Sylphie, solo que esa pócima lo chetaría demasiado, y si no podía seguirle ritmo debía chetarse también, solo que esto afectaría su primera impresión. Ella le salvó la vida muchas veces, Ariel le da dineros y le desea suerte, llevando el atuendo que recomendó la princesa y la poción de Luke, diciéndole a sus difuntos padres que ya no sería una niña, cerrando la puerta con llave. Venía a pasar la noche, viendo una figura suya, había llevado bebida para celebrar su reencuentro, haciendo un brindis por esto y su futuro. Era un licor bastante fuerte, así que lo rebajaría con agua caliente, como el día que se conocieron y le limpió el cabello, preguntando si aquel árbol seguía con vida, donde le enseñó magia sin encantamientos, sacando la medicina, que Rudius siente recordar, bebiéndola rápidamente, antojando un poco, y también bebe rebajándolo por los nervios. Parecía verano y no por la chimenea, tomándose de la mano, diciendo que podía comer lo que quisiera del banquete, despertando sin recordar nada, viendo todo y recordando que la pócima la vendía un vendedor en Roa, encontrando una herida, su trabajo como escolta falló, volvió a darle las gracias a Luke y Ariel, abrazándole y llorando. Ahora todo estaba bien, estaba curado, yendo a presentarse, diciendo que Sylphie ya se lo había explicado todo, pero igual les contaría, agradeciéndoles por darle el empujón a Sylphie, y si necesitaban algo los ayudaría, prefiriendo no meterse en política, solo lo haría si su amada estaba involucrada, preguntando qué haría ahora, debiendo buscar a su familia, así que Ariel esperaría hasta entonces, pero aún curado no se iría ni abandonaría a Sylphie, se casaría con ella, diciéndole Sylphied Greirat y dándole un empujón, aceptando su propuesta. Ya no debía ocultar su identidad, a cambio de que Ariel y Rudius usaran la popularidad del otro a conveniencia, agradeciéndoles a ambos por todo. Porque esta historia continuará.